El extraordinario. Bienvenidos a la carrera de mensajes definitiva. La única, la verdadera, la auténtica carrera que pone a competir formas de mandar mensajes de todas las épocas. Un poco de contexto. El equipo de la fucking condición humana se encuentra ahora mismo en el Circo Máximo de Roma. La carrera empieza dentro de unos minutos y concluirá en el momento que el último competidor llegue a la línea de meta en el Gran Bazar de Estambul. Estamos aquí para presenciar algo sin parangón en la historia. Una competición espacio-temporal que recorrerá 2.400 kilómetros, la distancia entre Roma y Estambul. Tenemos tecnologías de todas las épocas. En el carril número 1, Sadiki, una majestuosa paloma mensajera proveniente del antiguo Egipto. En el carril número 2, haciendo sentadillas, está Li Hua, soldado chino del siglo I a.C., experto en el manejo de señales de humo. A continuación, Fulvia, jinete y mensajera del Imperio Romano del siglo IV después de Cristo. Tenemos desde los medios más primarios a las últimas tecnologías del medievo. En el carril número 4, Justina, peregrina del siglo XIV que viajará a pie. Y en el carril 5, Amaru, mensajero corredor del Imperio Inca del siglo XV, abrochándose ahora mismo las sandalias. Tenemos tecnologías que viajan a la velocidad de un relámpago. Carril 6, presentamos a Ada Johnson, operadora de la compañía de telégrafos Western Union. Viene desde 1875 y está dispuesta a ganar. ¿Cómo te encuentras, Ada? En el carril 7 le sigue Christopher Smithers, empleado del servicio de correos británico. Reside en 1890 y mandará una carta que viajará por ferrocarril. En el carril número 8, Carmen Pastor, operadora de la Compañía Telefónica Nacional de España en 1932. Su medio de transmisión será el teléfono. ¿Sí? ¿Qué población desea? Con Estambul hay 5 minutos de demora. Cuelgue y le llamaremos. Y finalmente, algunos personajes que resultarán familiares a ojos de hoy. En el carril 9, Angélica Pérez, programadora en el San Francisco de 1994. Pérez enviará un correo electrónico. Y por último, Paquito, residente en un pueblo perdido de La Mancha en el año 2022. Paquito es experto en el manejo del WhatsApp. Su destreza con sus 2 pulgares lo convierten en una metralleta de mensajería instantánea. Oye, ¿se te ha olvidado algo? Así es, queridos oyentes, en una competición de este calibre no podía faltar el clásico, la botella. Una botella en cuyo interior introduciremos un mensaje manuscrito. Vamos, el mensaje en una botella de toda la vida. Botella que será lanzada al río Tíber, donde el movimiento de las aguas lo llevarán hasta el mar abierto. De allí las corrientes del Mediterráneo lo conducirán hasta Estambul. O eso esperamos. Bien, antes de que salgan los concursantes, me gustaría explicaros las reglas de la competición. A partir del pistoletazo de salida, cada minuto que transcurre de este programa representará un día de viaje, y cada vez que uno de los mensajes llegue a Estambul, sonará esto. Y yo seré el encargado de anunciarlo cuando lleguen a la meta. ¿Y para qué montar semejante pifostio? Pues para rendir tributo a la extraordinaria inventiva del ser humano para comunicarse con el otro, sea con humo, caballos, palomas, electricidad o a pie. Los formatos cambian, pero la esencia del mensaje sigue igual. Así es, Marcus. Mientras sigamos en este planeta, moveremos tierra y aire para conectarnos con otros, para diseminar información, contar historias y perpetuarnos como especie. Hey, Marcus. Dime, Javi. Oye, por curiosidad,
¿cuál es el mensaje que estamos enviando? Tendrás que esperar al final del capítulo para saberlo. Esto es la fucking condición humana. Historias asombrosas de lo divino y lo mundano. Un Fucking. podcast de Mar Abad, Marcus H. y Javi Álvarez. En sus puestos. ¿Listos? Y el primero en llegar es el WhatsApp del año 2022, nuestro Paquito, nuestro manchego de oro. En segundo lugar, el email de 1994 ha llegado a Estambul casi al mismo tiempo que el WhatsApp. Tercer puesto, bronce, para Carmen Pastor, el sonido del teléfono desde 1932. Carmen Pastor, nuestra chica del cable. Tercer puesto para España en el medallero. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, pero me pillas aquí liada, que tengo un montón de llamadas. Y en cuarto lugar, ahora mismo acaba de llegar el telegrama de 1875. Los mensajes de 4 concursantes ya se encuentran en el Gran Bazar de Estambul. Pues vaya gracia de carrera, Marcus, y la mitad han llegado ya. Tranqui, tío. Lo importante en esta carrera no es solo la velocidad, es el viaje, es el contenido, el engranaje, la inventiva que lo hace posible. Y de estas 4 tecnologías hay una que me gustaría destacar. En el siglo XIX no había televisiones, aviones, ordenadores o naves espaciales. No había antibióticos, tarjetas de crédito, microondas, discos o móviles. Sin embargo, había Internet. Lo cuenta Tom Standage en su libro El Internet victoriano, porque el Internet que conocemos hoy no inventó la inmediatez. Este logro corresponde al telégrafo. Durante el siglo XIX, el mundo se llenó de cables que transmitían códigos que contenían mensajes que viajaban casi a la velocidad de la luz. Antes del telégrafo, las noticias se movían con los tiempos de las carrozas, los caballos y el viento. Cuando los británicos ganaron la batalla de Trafalgar en 1805, la noticia tardó 16 días en llegar a Londres, lo que duraba el trayecto en barco desde Cádiz a Inglaterra. Si esa batalla hubiese ocurrido 50 años después, la noticia hubiese tardado unos pocos minutos en llegar a la capital británica. 16 días versus 120 segundos. Emperador de Francia vuelve a París. El rey de Prusia está demasiado enfermo para visitar a la reina Victoria. La insurgencia de Gwalior en India ha sido neutralizada. La India vuelve a estar en calma. Estamos leyendo un telegrama de 1857, un mensaje enviado desde Europa a Estados Unidos con las primeras noticias de la mañana. El telegrama permitió que las noticias recorrieran largas distancias a una velocidad inaudita. Antes del telégrafo, un marchante neoyorquino recibía informes con precios de mercado 3 veces al mes. Tenía tiempo para reflexionar sobre cada decisión que tomaba. Después del telégrafo, las interrupciones se volvieron constantes. El mercader llega a casa después de un día duro de trabajo. Se sienta a cenar con su familia para desconectar y de pronto es interrumpido por un telegrama de Londres. Así lo contaba el hombre de negocios W.E. Dodge, citado por Tom Standage. Este telegrama le pide que compre 20.000 barriles de harina y el pobre hombre tiene que apurar la cena para enviar la orden a California sin dilación. Antes del telégrafo, Julio César, Gengis Khan, los Reyes Católicos o George Washington tenían una cosa en común. Daba igual el poder que tuviesen. Se necesitaban muchos días para enviar mensajes a lugares lejanos, el tiempo que se tardaba en recorrer esa distancia a caballo. Los gobernantes mandaban ejércitos a tierras lejanas y esperaban meses para recibir noticias sobre una victoria o una derrota. Sus barcos desaparecían en el horizonte en viajes épicos y no se sabía nada de los tripulantes durante años. La información viajaba tan lenta que, según el arqueólogo Alfredo González Ruibal, probablemente había gente que seguía pensando que formaba parte del Imperio Romano cuando ya había desaparecido, ¿no? Durante varios meses, incluso en zonas remotas probablemente estamos hablando de años, ¿no? Después del telégrafo, los políticos y gestores tienen a su disposición
un medio para despachar órdenes de forma casi inmediata. El telégrafo permitió a las grandes empresas centralizar su poder. Y los diplomáticos, acostumbrados a contar con mucha autonomía, pasan a estar sujetos a las directivas de sus jefes casi a diario. Esta tecnología ha traído la desmoralización telegráfica para aquellos que antes eran dueños de sus actos, contaba el embajador británico en Viena, Sir Horace Rumbold. El periodista Francisco González Díaz tampoco estaba muy contento con la llegada del telégrafo. La prensa muere a manos del telégrafo. Se muere de electricidad. La obra de Morse vencerá a la obra de Gutenberg. Esto matará a aquello. Dejó constancia de ello en una columna en el diario madrileño La Época en 1887, recuperada por el tecnólogo y periodista Mario Tascón. Ahora se nos dice por telégrafo si comió bien Alonso Martínez en Barcelona, si se ha casado en Cuenca la bellísima señorita de X con el señor Z, deseándoles eterna luna de miel. Para González Díaz, la inmediatez era una lacra. La prensa está en el periodo primario, en la edad de mugre, y hoy comienza la edad galvánica, el electroperiodismo. El mensaje de humo del siglo I a.C. ha llegado a Estambul. Un momento, que nos informan que el mensaje de correos de 1890 a cargo del señor Christopher Smithers ha llegado a su destino después de 5 días. Pues ha llegado en un momento muy oportuno, porque el ferrocarril y el telégrafo son las dos caras de la misma moneda. Los dos representaron una aceleración brutal del tiempo casi al mismo tiempo. A mediados del siglo XIX, Europa no solo construyó líneas de telégrafo, Europa se llenó también de vías de tren. Entre 1850 y 1860, Alemania pasó de tener 5.580 kilómetros de vías a más de 17.000. Francia pasó de 2.900 a 16.465. Las vías férreas se extendieron al sur hasta Madrid y Roma, al norte hasta Copenhague y Estocolmo, y al este hasta Moscú y San Petersburgo. Lo cuenta el historiador Orlando Figes en su libro Los europeos. Las cartas, que tardaban semanas en atravesar Europa en diligencia de correo, llegaban ahora en pocos días, y con el telégrafo, cuyo tendido iba paralelo al de los ferrocarriles, las noticias podrían llegar en cuestión de minutos a las principales ciudades. Y con ello nacieron nuevos formatos para transmitir información. Los diarios nacionales fueron producto del ferrocarril. Podían enviar las ediciones vespertinas desde la capital, para que estuvieran en la mayoría de las ciudades de provincias a la mañana siguiente. En su extensión por el continente, el ferrocarril impulsó también la circulación internacional de la música, la literatura y el arte europeos. Antes del ferrocarril, una carta viajaba en una carroza a una media de 10 kilómetros por hora. Después del ferrocarril, esa misma carta viaja a 50 y hasta 90 kilómetros por hora. El telégrafo rompe los límites del espacio-tiempo y el tren es un medio para estandarizar el tiempo. Establecer la hora era un asunto desordenado y desconcertante en casi todo el mundo durante el siglo XIX. El ferrocarril estadounidense distinguía 75 horas locales diferentes en 1875, 3 de ellas solo en Chicago. Escuchamos al historiador Ian P. Beacock, escribiendo en The Atlantic. En Alemania, los viajeros tenían que aclarar si sus salidas eran conforme a la hora de Berlín, Múnich, Stuttgart, Karlsruhe o Frankfurt. A finales de siglo, esta disparatada variedad de horarios locales que competían entre sí dificultaba el transporte de todo tipo de productos, desde especias hasta ejércitos. Pero durante el último cuarto del siglo XIX, los grandes países industriales ponen remedio a esta situación. Se inicia la primera gran era de la sincronización. Se firman tratados internacionales que regulan la interconexión del telégrafo. Se estandariza el sistema métrico, se crea la unión postal y se firman acuerdos de transporte de mercancías. Y en 1884 consiguen crear un horario estándar para todo el mundo. Este fue el sueño que articuló el ingeniero Sandford Fleming y que fue aprobado por los delegados de la Conferencia del Primer Meridiano en 1884 en Washington, D.C. Un mundo dividido en 24 zonas, cada una con una hora de referencia única, determinada por los astrónomos del Real Observatorio de Greenwich. Greenwich.
No puede haber Estado-nación. El Estado-nación que se desarrolla en el siglo XIX sería imposible sin correos y telégrafos, porque ese Estado-nación se basa en la homogeneización del territorio, en que esté perfectamente integrado y en crear una identidad nacional. Y esa identidad la puedes crear si las noticias están sincronizadas y todo el mundo vive en el mismo tiempo y piensan o sienten que forman parte de la misma comunidad. En 1839 se instaura en Reino Unido la posibilidad de mandar una carta por un penique, abriendo este medio a las masas. El nivel de sofisticación llegó hasta tal punto que un residente en Londres a finales del siglo XIX tenía 12 franjas horarias para recibir cartas, entre las 7:30 de la mañana y las 7:30 de la noche. Las casas de correos y telégrafos son los edificios más lujosos del siglo XIX y de principios del siglo XX. No hay más que ver el caso de la Casa de Correos de Antonio Palacios en Madrid, que es el edificio más espectacular que se construyó en el primer tercio del siglo XX en la capital, que representan no solo el poder del Estado, o no tanto el poder del Estado como la capacidad del Estado de existir, del Estado moderno. Sin correos y telégrafos no puede haber Estado-nación. La rapidez se vuelve algo normal. Cuando el escritor Iván Turgenev fue encarcelado en Rusia, una de las cosas que más lamentó fue no poder cartearse de manera asidua con su gran amor, Pauline Viardot. Una carta tardaba 15 días en llegar de Londres o París a Moscú y otros 5 o 6 hasta llegarle a él. No estaba acostumbrado a la lentitud. Tan lejos de ti, lejos de cualquier noticia, porque aquí no tenemos diarios, como puedes imaginar. Iván Turgenev, el intensito. Y la gente de la época era muy consciente de eso, ¿no? De que estaba cambiando su mundo, estaba siendo transformado radicalmente y que eso iba a tener consecuencias muy importantes. Por eso también aparece pues, en Marx, ¿no? La idea del ferrocarril, la abolición del espacio-tiempo, ¿no? Vivimos en el mundo de la inmediatez. Y eso, que es una sensación que tenemos todavía ahora, ¿no? De Internet, es algo que se vivió por primera vez a mediados del siglo XIX. Y de hecho lo que estamos viviendo ahora no es simplemente más que la versión extrema de eso, de esos descubrimientos o de esos inventos del siglo XIX. Uy, se oye el gorjeo de una paloma. Esto solo puede significar una cosa. Efectivamente, Marcus, puedo confirmar que la paloma mensajera Sadiki del antiguo Egipto ha llegado a Estambul después de 7 días de viaje. Oye, pues 2.400 kilómetros en una semana no está nada mal. Igual rompe un poco con esa visión de lentitud que tenemos de la era pretelégrafo. Son rápidos. Las palomas mensajeras eran, y son capaces hoy, de volar a una media de 80 kilómetros por hora. They can fly all the way from the north of Scotland in a day to where I live in London, which is over 500 miles. En un día pueden volar desde el norte de Escocia a Londres, donde yo vivo, y son más de 800 kilómetros. Nos lo cuenta el historiador John Day, autor del libro On Pigeons. There's lots of evidence that pigeons were among the first birds to be domesticated by humans by the ancient Sumerians, so about 5,000 to 10,000 years ago. Hay muchas pruebas de que las palomas fueron de los primeros pájaros en ser domesticados por los humanos. Las domesticaron los sumerios entre 5.000 y 10.000 años atrás. Al principio se utilizaban como alimento, pero Pretty soon it was realized that they had this incredible ability to find their ways back from places. Pronto se dieron cuenta de que tenían una increíble capacidad para volver a sus nidos. soltabas una paloma en un lugar lejano y desconocido y ésta era capaz de volver a su morada. Y a partir de este descubrimiento, algún avispado ciudadano pensó que podrían ser empleadas para enviar mensajes. Los romanos también usaban las golondrinas y los vencejos, pero las palomas tenían una ventaja frente a los demás. Contaban con más capacidad de transporte. Pigeons are able to carry 6 to 10 grams of weight, so that's enough for a small written message. Las palomas son capaces de transportar de 6 a 10 gramos de peso. Eso es suficiente para llevar un mensaje corto por escrito. Y no tardaron en emplearlos para situaciones de guerra. Durante el sitio de Mutina, ocurrido en el 43 a.C., de nada le sirvieron a Marco Antonio los cuidados que había tomado para que Bruto no recibiera información a través del cerco. Escuchamos a Plinio el Viejo,
relatando el uso de estas aves en el primer siglo a.C. Ircio pudo comunicarse con Bruto haciendo uso de palomas. Pese a la antigüedad de esta tecnología, Day considera que el apogeo de las palomas mensajeras llegó durante las guerras mundiales del siglo XX. Something like 20,000 pigeons were dropped on little parachutes over occupied Europe, over mainly France and Belgium, with a little questionnaire attached to them. Unas 20.000 palomas fueron desplegadas con pequeños paracaídas sobre la Europa ocupada, sobre todo en Francia y Bélgica, con un pequeño cuestionario pegado al cuerpo. So that farmers who found them in their fields, in their area, or where there were gun placements and so on, about troop movements in their area or where there were gun placements and so on. A los granjeros que encontraban las palomas les pedían que enviasen información sobre los movimientos de las tropas y los arsenales de armamento. Una vez apuntada la información, las palomas se liberaban y éstas volvían a Inglaterra con la información privilegiada. Y el ejército alemán, a su vez, desplegó halcones peregrinos en el Canal de la Mancha para interceptarlas. Las palomas también se usaban como un GPS para situaciones de emergencia. Every bomber crew that left Britain during the Second World War carried 2 pigeons with them, and if they ever crashed in the sea and their radios were down, these were the birds of last resort. And there are stories of people being rescued by releasing their pigeons. Todos los bombarderos que dejaron Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial llevaban 2 palomas, y si caían al mar y fallaban sus radios, eran el último resorte que les quedaba. Hay historias de pilotos rescatados gracias a las palomas. Estas palomas volvían a las bases con información sobre la localización de los pilotos varados, facilitando así su rescate. Los usos de estas palomas han variado a lo largo de la historia, pero el entrenamiento es prácticamente igual. So you can train a pigeon to fly between 2 nodes on the network, one location where they're fed and one location where they nest, and they will go back and forth between that all day. Puedes entrenar a una paloma mensajera para volar entre 2 nodos en una red, entre un lugar donde les das de comer y un lugar donde anidan, y se moverán de un lugar a otro todo el día. But what you can't do is, make a pigeon take your message somewhere it's never been to before. Pero lo que no puedes conseguir es que una paloma lleve tu mensaje a un lugar donde no ha estado antes. El entrenamiento empieza a partir de que el animal cumple un mes. So if you take it 1 mile and it can fly straight home, then it's ready to go 2 miles and then 4 and so on, up until about 100 miles. Así que si lo llevas a 1 milla y puede volar directamente a casa, sabes que está listo para ir a 2 millas y luego a 4 y así hasta unas 100 millas. Curiosamente, la ciencia no ha conseguido explicar al 100% cómo navegan, pero las teorías más aceptadas lo achacan a una mezcla de infrasonidos, olfato y campos magnéticos. Para Day, el uso más fascinante de las palomas mensajeras ocurrió a finales del siglo XIX, concretamente entre el año 1870 y 1871 en París. En Europa Central se libra una guerra entre Francia y un ejército compuesto por estados del norte de Alemania. Los alemanes han conseguido rodear completamente la capital de Francia. La ciudad se encuentra incomunicada con el exterior, y es en este momento crítico cuando aflora el ingenio humano. Un grupo de aficionados a las palomas emplea globos de helio para sacarlas de la ciudad. Las llevan a lugares fuera del control de los alemanes, donde el sistema de correos sigue funcionando. La correspondencia que llega para la capital se ata a las palomas, y éstas vuelven a sus nidos en París, abriendo de nuevo las comunicaciones con la ciudad. Al principio, la tecnología no era muy eficiente. Cada viaje solo era capaz de transportar unos pocos mensajes, hasta que a un grupo de fotógrafos se le ocurre emplear microfichas, una tecnología recién inventada, un papel fotográfico que almacenaba las fotos en un formato diminuto. You could buy a stamp in London, write your message, and it would be sent using the usual postal system until it got to a village somewhere in Paris, where it would then be photographed as a microfiche with thousands of other messengers sewn into the tail of one of these pigeons that had been flown out of the city. Podías comprar un sello en Londres, escribir tu mensaje y se enviaba utilizando el sistema tradicional de correos hasta llegar a un pueblo cercano a París. Allí se fotografiaba en microfichas junto a otros mensajes que se cosían a la cola de las palomas que habían sido sacadas de la ciudad. And then
the pigeon would take all of those messages back into Paris, where they'd then be printed off again, or rather blown up on a screen and handwritten out again and delivered using the normal mail in Paris. Y luego la paloma llevaba esos mensajes al interior de París y allí los agrandaban, los transcribían y los entregaban utilizando el correo ordinario parisino. It's an extraordinary thing. I mean, each of those pigeons could carry up to, a couple of thousand individual letters. Es algo extraordinario. Cada una de estas palomas podía transportar miles de cartas. So you really did have a kind of mass communication system going on. Realmente era un sistema de comunicación masiva. John Day no puede evitar ponerse en el lugar de nuestros antepasados cuando piensa sobre el papel de las palomas a lo largo de la historia. So this idea that, they represent a kind of form of communication that is almost magically quicker than the human, I think must have been hugely mysterious and wonderful and useful to a lot of people. Esta idea de que representan una forma de comunicación mágica más rápida que los humanos debió ser misteriosa y maravillosa para mucha gente de la antigüedad. Porque el uso de la paloma mensajera rompe con el relato de nuestros antepasados como seres lentos y poco desarrollados. Muchas veces tenemos la tendencia a ver a la gente del pasado de forma un poco caricaturesca, ¿no? Como si fueran dibujos animados o muñecos. ¿No? Siempre versiones simplificadas de lo que somos nosotros, y no, la gente en el pasado era extremadamente compleja. Acaba de cruzar la línea de meta un corredor de los chasquis, el sistema de mensajería del Imperio Inca del siglo XV. El tiempo, 13 días, 7 horas y 32 minutos. ¿Y dónde está el jinete romano? Está galopando por la prefectura de Illyricum, lo que hoy llamamos Serbia. Todavía le quedan unos días para llegar a Constantinopla. La esencia del sistema de mensajería inca y el romano era similar. Los incas usaban corredores y los romanos caballos, pero ambos lo hacían apoyados en una red de áreas de servicio que les permitía funcionar como una carrera de relevos. Esas áreas de servicio en el fondo no son tan distintas de las áreas de servicio de las autopistas actuales, ¿no? Cada cierto tiempo tienes un sitio donde tienes la posibilidad de echar gasolina, ¿no? O de comer algo, de beber, y eso mismo eran estas estaciones que había en las vías romanas, donde uno en vez de echar gasolina lo que hacía era cambiar de caballo. Los romanos contaban con caballos entrenados especialmente para este trabajo. Y es curioso el concepto del equus paraveredus, que era el caballo especial de las postas, ¿no? Un tipo de caballo especialmente resistente que se utilizaba específicamente para esto, ¿no? Para comunicar el Imperio Romano. Eran básicamente caballos que eran como nuestras máquinas ahora, ¿no? Por eso se acaba desarrollando este concepto para describirlos, porque es un caballo, pero es una máquina también, una máquina de comunicación. Los incas no tenían caballos, pero viajaban más rápido que los romanos porque su sistema no paraba nunca. Iban tan rápido que eran capaces de cubrir 250 kilómetros en un día versus una media de 100 kilómetros para los romanos. Los incas crean un imperio a una velocidad récord. En la segunda mitad del siglo XV consiguen unificar prácticamente todos los Andes. Estamos hablando de una distancia de prácticamente 8.000 kilómetros de norte a sur, y lo que hacen es crear toda una infraestructura viaria complejísima. Y hay que tener en cuenta además que en el caso de Sudamérica, de toda la América precolombina, no existen carros, no existe la rueda. Y fundamentalmente los que están transmitiendo los mensajes son individuos, son personas, ¿no? Andando, corriendo, a través de toda esa infraestructura viaria alucinante, complejísima, que no solo conecta todos los Andes, sino que conectaba además la costa y la selva amazónica, es decir, ambientes completamente distintos y muy complicado de manejarse por ellos. Estas vías de comunicación estaban reservadas para los poderosos, pero las infraestructuras no eran tan distintas a las nuestras. En el fondo, estamos hablando de una versión analógica de nuestras redes de comunicación contemporáneas. Y nuevamente nos recuerda la importancia que tiene una buena organización logística y una gran infraestructura. Y luego está el mar, un espacio que permitía cortar con las barreras geográficas terrestres. El Océano Índico estaba extraordinariamente bien conectado, la información discurría a una velocidad increíble, ¿no? Y además lo podemos saber por cosas como, por ejemplo, los archivos judíos del Cairo. A partir del siglo XV empiezan a surgir compañías de mensajería, ¿no? En el caso de Venecia, hay compañías de mensajería que se encargan de conectar Europa y China, ¿no? Me parece increíble, exclusivamente dedicados
a la transmisión de mensajes o a la transferencia de dinero, digamos, ¿no? Como el Western Union actual. Nos sorprendería ver que gente que aparentemente no está en el centro del mundo de la comunicación y de la política y de la economía pueden estar muy informados. Cuando el explorador británico Richard Burton visitó Somalia en 1853, entra en contacto con campamentos nómadas. En una época en que todavía no estaban colonizados, eran grupos independientes que vivían moviéndose por la estepa. Cada día que llegaba le preguntaban sobre la guerra de Crimea, que cómo les estaba yendo a los ingleses, que era una guerra que estaba sucediendo ahora mismo, ¿no? Como si ahora te preguntan cómo va la guerra de Ucrania. China o la India puede parecer que está muy lejos de Egipto, pero a través del mar no están tan lejos, ¿no? Y durante la Edad Media eran mundos que estaban comunicados con mucha agilidad. Porque el tiempo funcionaba distinto, pero los tiempos tampoco eran tan exagerados como uno pueda pensar. Evidentemente, en este caso estamos hablando de meses, ¿no? Entre que iban y volvían los mensajes. Pero meses no es tanto, ¿no? Incluso en nuestra sociedad, con esa aceleración absoluta en la que vivimos, ¿no? Donde parece que pasan tantas cosas, si pensamos ahora que nos llega una noticia con 4 meses de retraso, tampoco es tantísimo, ¿no? Y en el caso de España, cuando llegan los siglos XVI y XVII, se establecen sistemas que permiten transmitir mensajes cada vez más rápido. Era un sistema en el que a través de caballos y a través de carromatos pues se comunicaban unas ciudades con otras y se podía conseguir viajes la verdad que bastante extraordinarios y muy rápidos para la época. Nos lo cuenta Mario Tascón, periodista y tecnólogo. Para que también nos hagamos idea, una velocidad notable significa que entre Cádiz y Madrid, yendo rápido, tardaban 3 días. Se produce también una explosión, lógicamente, de la imprenta, del abaratamiento de los costes de impresión. Influye bastante en que las clases más populares pues tengan acceso de repente a más información de la que tenían sus padres y abuelos. La información que más circulaba se parecía bastante a las noticias más vistas de los periódicos actuales. Se consumen pues lo que son actos sociales y sobre todo de realeza y de la nobleza, de fulanita se casó con tal señor. Acontecimientos raros y sorprendentes. El nacimiento de algún ser monstruoso, en el sentido pues un niño de 2 cabezas, una niña gigante, lo que son las bodas, bautizos y comuniones, los fenómenos naturales, los cometas, los volcanes. A finales del 17 es cuando aparecen también los primeros periódicos. Si esto lo estoy haciendo de manera esporádica, con noticias esporádicas, como puede ser el nacimiento de un príncipe, cualquier tipo de suceso, pues ¿por qué no voy a hacer algo a diario o semanalmente? Estás escuchando La Fucking Condición. La Fucking Condición. La Fucking Condición humana. Bueno, entonces, ¿cómo va la carrera? Efectivamente, Marcus. Justo ahora acaba de llegar el mensajero romano a Constantinopla, después de 21 días de viaje. Y con su llegada todos los mensajes han llegado a la meta. Todos, menos la peregrina. La pobre lo está pasando un poco mal. Primero le robaron de camino a Venecia. Luego el barco que se dirigía a Estambul ha tenido que refugiarse en un puerto griego debido al mal tiempo. No sabemos realmente si llegará, si es que llega. Pero los demás, los mensajes de humo, la paloma mensajera, los jinetes romanos, el corredor inca han llegado con éxito. Sin contar además con el WhatsApp, el email, el telégrafo y por supuesto la llamada de teléfono. Si algo nos ha enseñado esta carrera, es que la evolución de la mensajería no fue lineal. De la lentitud absoluta que consistía en transmitir mensajes orales a pie, pasamos a la rapidez relativa de sistemas por humo, caballos y palomas. Tecnologías que muestran que el pasado no fue tan lento como nos lo pintaron. Y ahora vivimos en la inmediatez absoluta. Pero ya en el siglo XIX empezamos a lidiar con las grandes velocidades que aportaban el telégrafo y el ferrocarril. La diferencia ahora es que cualquiera con acceso a una red social puede estar transmitiendo el asalto a la residencia presidencial, como ha pasado, y estamos viendo en directo cómo se bañan los asaltantes en la piscina del presidente o cómo utilizan la bici estática, ¿no? Eso es nuevo. No por velocidad solo, sino también por capacidad de ver, por capacidad de transmitir. Enviar mensajes ahora
significa navegar en la sobreabundancia, según Cristina Vela Delfa, experta en comunicación. Cuando nos levantamos por la mañana y tenemos ya 85 mensajes en el WhatsApp, 35 correos electrónicos y no sé cuántas mil notificaciones, y sentimos la ansiedad esta de que hay que estar al corriente de todo y saber todo tan rápido, pues a lo mejor idealizamos ese tiempo del pasado en el que creemos que la información circulaba de forma más lenta. Pero yo creo que tampoco hay que idealizarlo tanto. Ahora tenemos la posibilidad de comunicarnos desde cualquier sitio. Lo hacemos en nuestra casa, en el metro, en el cuarto de baño, en el avión incluso, ¿no? Podemos estar comunicándonos continuamente, no hay ningún problema. Desaparecen los espacios libres de comunicación. Uno de los problemas contemporáneos no es el defecto de información, sino el exceso, el ruido de fondo continuo y la imposibilidad de distinguir un mensaje que transmite información real de uno que no. Aunque no estamos totalmente indefensos. Porque ahora puedes bloquear a alguien en una red social, puedes incluso quitar tu perfil, puedes intentar hacer una limpieza que en un patio de vecinos, ¿qué haces? Te mudas de ciudad, pues no es tan fácil. Entonces hay como un poder muy grande, el que tiene la aplicación gestiona el tiempo de una forma muy egocéntrica. Yo puedo comunicar en cualquier momento y puedo dejar de comunicar en cualquier momento. Eso no pasa en la comunicación presencial, salvo que quieras ser un súper mal educado. El nuevo poder no está en conectarse, es poder desconectar cuando uno quiera. Por eso ahora pues los que consiguen desconectarse, si consiguen, tienes esa sensación de haberse liberado de ese yugo que tiene ese poder. No hay algo más que la pura necesidad de nuestro sistema económico que requiere la inmediatez para poder funcionar. Igual deberíamos invertir menos en ser capaces de telecomunicarnos y invertir más en ser capaces de volver a comunicarnos personalmente, de volver a estar con gente. Y hemos llegado hasta aquí más rápido que nunca. Llegar a los 1.000 millones de televisores se tardaron 50 años, se tardaron 100 en llegar a los 1.000 millones de radios, pues esa cifra la alcanzó Internet en 10 y luego la han alcanzado las redes sociales en 3. Pero ¿y si los medios a los que tanto nos hemos acostumbrado fallasen? Una tormenta solar, un fallo del sistema, un hackeo masivo. En ese caso, algunas de las tecnologías antiguas podrían volver a ser útiles. And then during lockdown, I started playing with the idea of staying in touch with people via Pidgin. I thought there was something nice about the physical intimacy of it. Durante el confinamiento empecé a jugar con la idea de mantener el contacto con otras personas mediante palomas mensajeras. Había algo bonito en la intimidad física que aportan. I would take some of my pigeons around to friends and family and drop them off, and they'd send me things home, sometimes little messages, sometimes photographs or scraps of paper or spices or whatever it was that they had lying around that they wanted to share with me. Yo llevaba palomas a casas de amigos y familiares y ellos me mandaban cosas a casa, a veces pequeños mensajes, a veces fotografías o especias, cualquier cosa que tuviesen por casa y que quisieran compartir conmigo. Pero hay algo que quizá no sabes sobre las palomas mensajeras. En algunos casos, pueden llegar a ser más rápidas que Internet. I used to work as a bicycle courier, bicycle messenger before I got into pigeons. Antes de aficionarme a las palomas, trabajaba como mensajero en bici. One of the things I was surprised by when I was a courier is the fact that a lot of my job consisted of carrying hard drives around central London between production companies. Y una de las cosas que me sorprendió fue el hecho de que gran parte de mi trabajo consistía en transportar discos duros entre productoras del centro de Londres. It was a lot quicker to send a lot of data physically than it is to email a large file across short distances, and that's true of pigeons too. They have a greater bandwidth than the internet. Era mucho más rápido enviar datos físicamente que enviar archivos grandes por email entre distancias cortas. Y eso aplica también a las palomas. Tienen más banda ancha que Internet. En 2019, el periodista Evan Ackerman hizo los cálculos y encontró que todavía hoy una paloma mensajera puede ganar a Internet. Ese año, SanDisk lanzó la primera microtarjeta con capacidad para almacenar 1 terabyte. Era tan pequeña que pesaba solo 250 miligramos. Hay quien dice que una paloma mensajera puede llevar un máximo de 50 gramos. Esto le permitiría llevar encima 200 microtarjetas de memoria, que juntas sumarían 200 terabytes. Una capacidad de transmisión asombrosa, que supera muchas velocidades de banda ancha. En 2019, una comunidad rural de Sudáfrica puso a prueba esta premisa.
Tras años de quejas por la lenta conexión a Internet, organizaron una carrera entre unas palomas mensajeras y su banda ancha local. Las palomas tardaron 1 hora en trasladar 4 gigas en una distancia de 80 kilómetros. Una noticia que recogió el canal Al Jazeera. 1 hour 8 minutes later, Winston lands completing his race against time. La banda ancha tardó más de 2 horas. The whole process from start to finish took 2 hours, 6 minutes and 57 seconds. En este caso, algo anecdótico, vemos la verdadera magia de la comunicación entre humanos. Nosotros lo que tenemos es un abanico de posibilidades comunicativas y luego el ser humano con ellas hace un poco lo que quiere. Y eso yo creo que es lo bonito, el equilibrio que hay entre el diseño que se hace, el avance tecnológico y la apropiación que el ser humano hace de ellas. Porque comunicarse no es un capricho. Una de nuestras principales funciones en la vida es comunicar. Necesitamos conectarnos unos con otros, no nos podemos conformar con las limitaciones que tenemos por razones físicas, limitaciones de tiempo, de espacio. Los seres humanos somos esencialmente seres sociales. Y entonces estamos en una carrera constante de ser capaces de llegar al otro. Es una de las cosas que nos caracteriza como especie. Que el ADN va sobreviviendo gracias a que vive en nosotros. Pero nosotros necesitamos la comunicación para sobrevivir. Necesitamos estar al corriente de lo que le pasa a los demás y lo necesitamos para generar ese vínculo. Y que estamos dispuestos a cualquier cosa con tal de comunicarnos. Los avances en la comunicación son rápidos, son universales. Cualquier cosa que tiene que ver con la comunicación la aprendemos rápido, la aprendemos a hacer, disfrutamos con ella. Para sentirnos ubicados en el mundo, para sentirnos protegidos, sentirnos queridos, sentir que nos entendemos a nosotros mismos y que entendemos la situación, el mundo en el que estamos viviendo. Solos, pues podemos hacer muy poco, pero en comunidad hacemos mucho. La vida es comunicar. Pero en comunidad hacemos mucho. Sentir que nos entendemos a nosotros mismos. La fucking comunicación humana. En este capítulo hemos hablado de cómo el hombre ha sorteado grandes obstáculos para comunicarse con el prójimo. Hemos sentido la pulsión de nuestros antepasados para mirar siempre más lejos. Empezamos siendo mensajeros bípedos. Marcus. Y acabamos siendo mensajeros Marcus. que se mueven a la velocidad de la luz. Marcus, tío. Dime, ¿qué pasa? ¿Y el mensaje que decía? ¿Qué mensaje? Pues el mensaje que hemos enviado a Estambul. Ah, bueno, si quieres saberlo, tan fácil como teclear la fucking comunidad humana en Telegram, la fucking comunidad humana, nuestra barra de bar en remoto, para ir comentando los capítulos de la segunda temporada de la fucking. Y ahí me dicen el mensaje. Justo. Pues muy bien. Oye, y otra cosa. Ahora que lo pienso, ¿qué pasó al final con el mensaje en la botella? Hostias, ¿es verdad? ¿Llegó? ¿Nos llegó? Un segundo, que lo miro en el ordenata. Pues Javi, Dime. estoy viendo que está flotando en el océano Atlántico. Está a unas 100 millas al sur de Islandia. Cada vez más lejos de Estambul. El mensaje en una botella es lo contrario de lo que siempre han sido los mensajes en cualquier forma de sociedad, salvo probablemente a lo que más se parece son a los mensajes con los dioses. En ambos casos lo que estamos hablando es un mensaje con un final abierto, no sabes nunca si va a llegar a alguien, no sabes si va a llegar o va a quedar perdido y no sabes si llega, si te van a responder. Entonces es lo más parecido a un acto de comunicación religiosa. Cuando uno va a un templo, le hace una ofrenda a la divinidad o le reza, no sabes si la divinidad te va a escuchar y si te escucha no sabes si te va a responder y no sabes cuándo va a ser.
La fucking condición humana es un podcast del extraordinario. Guión y dirección del episodio, Marcus H. Diseño sonoro y música original, Javi Álvarez. Dirección editorial, Mar Abad. Estrategia y difusión, Marina Alonso Carriazo. Locuciones, Pedro Toro, Mar Abad, Javi Álvarez y Marina Alonso como Carmen Pastor. Producción, Flor Amarilla. Edición de voces, Robert Calvo. Productores ejecutivos, David Cantoya y Óscar Hormigos. El Extraordinario tiene sus Jackmen en colección solo. Ellos ponen la gasolina para que la máquina vuele. Si quieres saber más sobre las fuentes utilizadas en este capítulo, visita elextraordinario.com. Un momento, Marcus, interrumpimos porque acaba de llegar el tapicero a su barrio. Se tapizan sillas, sillones, todo tipo de muebles. Y todo ello en menos de lo que tarda un romano en llegar a Constantinopla. El extraordinario. El Extraordinario. Extraordinario.